Se despide, lo ven radiante, alegre y lleno de energía para continuar adelante, se despide y se va. Es ahí que voltean a verse en el espejo de la entrada de la casa y se ven cansados, tristes, desaliñados, preocupados y sin fuerzas. ¿Qué pasó, si hacía un momento atrás se habían levantado felices, cantando y con mil cosas que debían hacer? Es aquí que deberán darse cuenta que fueron subyugados por un vampiro energético. Todos han conocido o conocerán a una persona como esta, sea un hermano, amante, pariente, vecino o amigo. No importa el poco tiempo que pasen con ellos, siempre se sentirán cansados y débiles cuando ellos se vayan. Los vampiros energéticos involuntarios a menudo no se dan cuenta de que ellos están extrayendo energía de los que les rodean. Se piensa que estas personas lo hacen a un nivel inconsciente. En muchos casos el vampiro energético involuntario está de algún modo, enfermo o tiene alguna clase de capacidad disminuida. Las energías que son extraídas de aquellos que le rodean puede ser un procedimiento automático de sus propios cuerpos astrales en un esfuerzo por conseguir la fuerza para conservar o generar un estado más saludable para su propio cuerpo físico. Vamos a nombrar algunos de los más conocidos o fáciles de detectar. Presten atención a los diferentes tipos de vampiros con sus eventuales mordidas que andan por ahí, infestando sus casas, empresas, escuelas, gobiernos y el mundo todo. Cobrador. Cobra siempre, principalmente aquello que no le pertenece. Le gusta presentarse como el hacedor del mundo y cree que tiene derecho a todo, por supuesto sin nunca dar nada. Chismoso. Adora repartir chismes. Su lema es calumniar siempre por la espalda. A través de comentarios impiedosos, en general infundados, y siempre está creando un clima favorable para chupar a sus víctimas. Malhumorado. Escoge a sus víctimas repartiendo su mal humor. Su mayor fuente de energía es conseguir que alguien se ponga de mal humor al igual que él. Contestador. Cada palabra o gesto de este vampiro contiene una reclamación explícita o implícita. Él se opone a todo, exige, reivindica, protesta sin parar. Mas como sus reclamaciones tienen poco o ningún fundamento, raramente consigue defender o justificar sus protestos. Adulador. Masajea el ego de su víctima, cubriéndola de falsos elogios. Desamparado. Hace todo para despertar la pena y conmiseración de sus víctimas. Se presenta como una pobre víctima, delante de la vida y del mundo. Funesto. Anuncia y anticipa todo tipo de desgracias. A través de previsiones siniestras y dramáticas profecías, tiende a infundir miedo y pánico en sus víctimas, hasta sacarles cualquier tipo de esperanza en el presente y futuro. Pegajoso. Invierte en la sensualidad y sexualidad de la víctima. Siempre está haciendo el juego de la seducción. Hablador. Habla por los codos y obliga a sus víctimas a oírlo horas y horas seguidas, de esa forma mantiene la atención, mientras se alimenta de la energía vital de sus oyentes. Hipocondríaco. Cada día aparece con una enfermedad nueva, es su manera de llamar la atención de sus víctimas, despertando en ellas preocupación, compasión y cuidados. Autoritario. Usa todas prerrogativas de poder para subyugar a sus víctimas, haciendo que ellas se sientan en condición inferior y muy pequeñas delante de su gran omnipresencia. Controlador. Es uno de los peores tipos de vampiros, porque se disfraza de bondad y a través de esta cualidad chupa hasta la última gota de sangre de sus víctimas. Casi siempre aparenta ofrecer y trabajar en el más alto interés de sus víctimas, las cuales se sienten terriblemente culpadas cuando comienzan a libertarse de los sofocantes controles del vampiro. Envidioso. Sus víctimas son indefensas criaturas, porque el vampiro, y esto no se sabe por qué, percibe a sus víctimas como seres indignos para poseer algún talento,
propiedad o afecto que él desearía para sí mismo. Se trata de un espécimen capaz de las más horrendas crueldades con sus víctimas. Moralista. Chupa a sus víctimas sometiéndolas a rígidos controles de orden moral, imponiendo severas críticas y restricciones. Las víctimas viven atemorizadas con la idea de ser objeto de su ira. Altruista. Se presenta como gurú, maestro y salvador de almas. Dice a sus víctimas que no les cobrará nada por el servicio de salvación, pero conforme avanza los va drenando poco a poco a través de donaciones voluntarias que al final se convierten en obligaciones. Mientras que el vampiro se hace cada vez más rico, sus víctimas se vuelven cada vez más pobres. Iluminados. Este vampiro chupa a sus víctimas haciéndoles creer que él transmite y realiza milagros a través de su gran iluminación. Las víctimas hipnotizadas e incautas, donan sus riquezas o lo que pueden para recibir sus gracias. Aprovechador. Se presenta como una persona bondadosa que quiere ayudarlo, pero en realidad le está robando todas sus ideas para hacerlas suyas. Cuando menos lo piense, él ya estudió absolutamente todos los detalles y usted verá sus ideas robadas, siendo parte de un negocio y de una campaña publicitaria. Estamos de acuerdo en que es difícil confrontarse con un vampiro energético. Sobre todo, cuando la víctima es una persona de bien y ama a los seres que por alguna razón se convirtieron en vampiros energéticos, sean parientes o amigos, pero si lo analizan fríamente, verán que no es imposible contraatacarlos, si tienen dentro de ustedes los medios y armas para vencerlos. Primeramente ustedes deberán estar muy despiertos para saber a ciencia cierta que la persona que se encuentra enfrente es realmente un vampiro energético. Tendrán que catalogarlo y clasificarlo en la especie a la que pertenece. Si comprobaron que definitivamente es un vampiro y sabe de qué especie es, entonces tendrán que usar todo su conocimiento, entendimiento y amor al respecto, para trazar una estrategia defensiva. Medios y armas para defenderse de un vampiro energético. Conocimiento. ¿Qué es lo que convierte a una persona en vampiro energético? Egoísmo, inseguridad, falta de amor y atención, carencia afectiva, egocentrismo, ambición, envidia, interés, posesión, autoritarismo, dominación. Ningún vampiro energético puede entrar y subyugar a su víctima si ella no lo permite. El problema consiste en que la víctima le permite la entrada y al hacerlo en vez de ayudarlo, está apoyando la avidez del vampiro. En realidad, si lo vemos desde otro ángulo, la víctima tiene tantos problemas como el mismo vampiro, porque no tiene la capacidad de decir no o no se atreve por amor o por algún sentimiento débil con respecto al vampiro. Entonces, si la víctima tiene el conocimiento, es ella que deberá poner un fin a esa situación, deberá revestirse de coraje y enfrentarse al vampiro con carácter, personalidad y fuerza interior. Muchas veces confrontarse a ustedes mismos o enfrentarse con algún pariente, amigo o conocido hablando con verdad de causa y efecto es doloroso, porque acaba generalmente separándolos de esos seres que aman, pero muchas veces es muy necesario para colocar orden en la vida de ellos y la de ustedes. Si esto lo hacen con amor, el maestro tiempo y la maestra vida los ayudarán, porque todo lo que se hace con amor dará sus frutos en el debido momento de sus vidas. Entendimiento. Porque esa persona a la que se ama o conocen se ha convertido en un vampiro energético. Ustedes tendrán que analizar a su depredador y conocerlo mejor de lo que él mismo se conoce. Estudiándolo sabrán el porqué de su comportamiento. Ustedes, en pocas palabras, se convertirán en psicoanalistas para entender los puntos altos y bajos de ese vampiro energético. Pregúntense por qué la fueron escogidos como víctimas, algo deben de tener ustedes que lo atrajo para subyugarlos constantemente. ¿Qué es? Analícense profundamente y de esa investigación sacarán resultados sorprendentes. Todo tiene un porqué en el universo, nada se da por nada.
Si ustedes fueron escogidos es porque alguna debilidad, flaqueza, inseguridad, algún entendimiento equivocado, falta de carácter o personalidad, educación equivocada y más pueden ser los motivos por los cuales ustedes son la víctima ideal. Traten de entenderlo, así podrán construir las armas necesarias y específicas para poderse defender. Amor. Se puede amar a un vampiro energético. Cuando hablamos de amor nos referimos al verdadero amor, a aquel que se da y que se recibe recíprocamente. Les enseñaron que el amor era dar todo sin esperar recibir nada, entonces dan hasta que se encuentran totalmente extenuados sin saber qué les pasa ni qué les sucede. Primeramente, para amar a los otros deberán amarse a sí mismos y saber que así como los otros quieren ser amados, ustedes también quieren recibirlo de ellos. Si las personas no se aman, entonces sí, se convertirán en las víctimas perfectas para el vampiro energético, porque él lo sabe y aprovechará esa falta de amor para poder dominarlos. La falta de amor que las personas tienen consigo mismos, permitirá la entrada del vampiro energético, porque sus puertas de defensa psíquica y emocional, se encontrarán totalmente abiertas, dejándolo entrar y salir cuantas veces él quiera. Cuando dos personas se aman de verdad nunca se vampirizan, ellas realizan un trueque de amor, una da y la otra recibe recíprocamente. Deben comprender que son las propias víctimas las que convirtieron a los seres que la rodean en vampiros energéticos, porque no tuvieron la capacidad ni la fortaleza de colocar orden en la vida de ellos y de ella misma, permitieron con su debilidad y falta de entendimiento procrear personas egoístas, cómodos, interesados, narcisistas, mezquinos, envidiosos, calculadores, ávidos y voraces, en pocas palabras, ayudaron a crear monstruos llamados vampiros energéticos, por pena, ignorancia, falta de conocimiento, pasión o por un amor mal comprendido y mal concebido. 175. Entonces la leyenda de los vampiros en realidad existe, solo que la debemos entender desde otro ángulo. Así es. Los verdaderos demonios que ustedes tienen dentro se llaman emociones negativas enfermas y éstas se proliferan como cualquier virus vampiro que ataca y subyuga a su víctima. Veamos algunas comparaciones para que ustedes lo puedan entender. Vampiro. Como todos sabemos, el vampiro es un personaje muy común en la literatura de horror y mitológica. Existen muchas versiones de su mito, como del uso de este concepto. Algunos puntos en común son el hecho que él precisa de sangre, preferentemente humano, para sobrevivir y no puede salir a la luz del sol. Se transforma en murciélago y para eliminarlo debemos colocarle una estaca de madera en el corazón y duerme en un ataúd. Según la leyenda, el vampiro no se refleja en el espejo, ellos pueden controlar a los animales dañinos y nocturnos, desaparecen en la neblina y poseen un poder de seducción muy fuerte sobre sus víctimas. La manera de protegernos de ellos es usando objetos con valor sagrado y ajos y por supuesto la luz del sol y la estaca de madera para matarlos. El vampirismo es también una vertiente oscura y misteriosa de los estudios ocultistas, basados en el aniquilamiento de la espiritualidad. Es una antigua tradición de misterios, en que los estudiosos se refieren a la época del Antiguo Egipto. Wikipedia. Como vemos por las explicaciones del diccionario, el conocimiento del vampirismo proviene del Antiguo Egipto. Sin embargo, ustedes saben por las investigaciones y por algunos escritores, que los egipcios heredaron el conocimiento de Lemuria y Atlántida. Entonces deben suponer, que sus ancestrales estudiaron el vampirismo no como ustedes lo quieren ver ni entender, ni como las películas y libros modernos lo exponen, su significado es mucho más profundo de lo que imaginan. Sus vampiros internos en la modernidad son llamados emociones negativas. Si los comparamos a los vampiros tradicionales, descubriremos que se parecen y se comportan exactamente igual a ellos.
Veamos por qué. 176. ¿Qué significa el simbolismo de la palabra sangre? El vampiro se alimenta de sangre. Sangre, es el vehículo de la vida. La sangre es el calor vital y corporal que corresponde al soplo divino o al espíritu. Los pueblos del Asia la identifican como el fuego celeste. Sangre significa vitalidad, vida, emociones, fuego. Derramamiento de la sangre de Cristo por nuestros pecados. Diccionario de los símbolos Jan Chevalier / Alain Gerbrandt. Si el diccionario de símbolos nos dice, que la sangre es, vida, vitalidad, emociones, entonces vamos a entenderlo y desglosarlo usando el discernimiento. Pensemos que si la sangre, las emociones, es bombeada por el corazón y simbólicamente lo señalan como sede de las emociones, entonces es ahí donde se esconden las emociones. Las emociones están catalogadas como positivas y negativas, por deducción podemos suponer que es el corazón la sede de las emociones positivas. Pero ¿dónde se esconden las emociones negativas? 177. ¿Por qué el vampiro solo se il de noche? Si lo hiciera de día muere. La oscuridad en el idioma simbólico es, la falta de entendimiento. Porque a veces el hombre no tiene el entendimiento de sus emociones, negativas. Muchas de estas emociones negativas ustedes las conocen y muchas veces también las confrontan hasta vencerlas y transmutarlas en emociones positivas, a veces lo realizan conscientemente por un trabajo interior y de espiritualidad y otras por pura intuición o coincidencia. Pero otras veces no las perciben ni saben que existen y son estas emociones negativas que sin conocerlas y sin saber que existen, les hace tanto daño, drenándoles la energía. Ellas están dentro de ustedes tan escondidas que cuando nos los atacan no saben de dónde vienen ni cómo combatirlas. 178. ¿Dónde se esconden las emociones negativas? Ellas se esconden en un lugar que nunca les gusta entrar, porque es un lugar tenebroso, oscuro y escondido, se llama subconsciente. Ellas no salen a la luz, viven en lo más profundo de la mente, porque si salen y son entendidas mueren, se queman con la luz del entendimiento. Por eso necesitan salir de noche, por eso viven en la oscuridad, por eso atacan a su víctima traicioneramente, porque así ella no los llega a detectar. Para que las emociones negativas puedan continuar viviendo tienen que alimentarse de más emociones enfermas, entonces se multiplican, se dividen en miles de ellas. Cada emoción negativa producirá otras emociones enfermas y así poco a poco la víctima es totalmente subyugada hasta que sus fuerzas desaparecen. 179. ¿Por qué el vampiro no se refleja en el espejo? El espejo en el idioma simbólico es, la verdad. Están dispuestos a confrontarse con sus verdades, con lo que son realmente y verse en el espejo de la consciencia y la realidad, aunque éstas sean verdades dolorosas, crueles y feas. Cuando ustedes no se reflejan en el espejo, es que no quieren mirarse tal cual son, porque el espejo verdad les devolverá una imagen que está camuflada y escondida. Las emociones negativas les jugarán malas pasadas, porque mostrarán una imagen irreal, la que ustedes no quieren ver y no la verdadera. Por esta razón las emociones negativas no se reflejan en el espejo, porque no quieren mostrar la verdad, porque si las llegaran a ver, entonces las descubrirían y con ello las sacarían a la luz, y si las sacan a la luz, al entendimiento, mueren, desaparecen de sus vidas, dejándolos en paz. 180. ¿Por qué el vampiro se convierte en murciélago? Las emociones, sean negativas o positivas, se trasladan de persona en persona. Ellas no se mantienen estables dentro del cerebro, ellas transmigran porque son energías, pensamientos y como tales son transmitidas, ellas vuelan a través de la palabra, literatura, televisión, cine, libros, revistas, internet y toda la tecnología que tienen a su disposición. Los murciélagos son criaturas de la noche,
así como las emociones negativas son pensamientos de la oscuridad. 181, porque el vampiro muere con una estaca en el corazón. ¿Por qué una estaca en el corazón? Porque ahí radican las emociones. Las emociones negativas son los vampiros energéticos. Una estaca en el corazón significa matar aquellas emociones que los degradan como seres humanos que son. Son aquellas emociones distorsionadas que los conducen por el camino del mal, de la oscuridad, del ostracismo de la verdad universal. Son aquellos pensamientos enfermos que succionan la energía vital quitándoles la cordura, alegría, bienestar, prosperidad, felicidad, tranquilidad, serenidad, confianza, seguridad, descanso, holgura y sobre todo el amor, porque este sentimiento no puede vivir en la oscuridad, él vive en la luz del entendimiento. 182, porque tenemos que matar al vampiro con una estaca de madera. Por el significado de la palabra madera. Madera. Símbolo alquímico de la madre, de la sabiduría y de la muerte. Es la transformación del madero, vida, y es uno de los más auténticos símbolos de la alquimia y de la transmutación. La inversión de las fuerzas naturales o el retorno. Es un símbolo de transformación, magia, deseo alquímico de elevación, sublimación e iniciación. Cortar madera en los sueños es vencer obstáculos en el camino espiritual. Quemar madera en los sueños es elevar a través de la muerte y de la resurrección a los mundos superiores. Diccionario de los sueños de Emilio Salas. 183, porque el vampiro muere con la luz del sol. La luz en el idioma simbólico significa, entendimiento. La luz. Son los planos cósmicos de una era luminosa. Es la salida de la oscuridad y de la muerte para nacer a una nueva vida y a una nueva concepción. Es morir. Para volver a nacer. Es el término de una era sombría Kali Yuga. Es el conocimiento y la iluminación. Es el espíritu del Creador. Es la muerte de las emociones negativas enfermas, de los pensamientos maledicentes, de la corrupción y el desvarío. Es la transmutación de nosotros mismos. Es el nacimiento a nuestra nueva realidad. Es el término de una era planetaria de ignorancia, manipulación y dominio. Saldrán a la luz del conocimiento, entendimiento y amor. Podemos combatir a los vampiros emociones negativas con ajo. Antiguamente el ajo representaba protección al mal de ojo. Los pastores en la antigua Grecia y los egipcios lo usaban para proteger al rebaño de la picada de serpientes. Plinio creía que el ajo curaba a las personas de la locura. En Siberia, decían que el ajo protegía a los vivos de los muertos que regresaban del más allá para perseguirlos. Diccionario de los símbolos. Hay que reconocer y aceptar que las emociones negativas producen malestar físico y psíquico, que a veces estas molestias no se saben ni de dónde vienen o cómo manejarlas, ellas succionan la energía y vitalidad de la materia y del cerebro, dejándolos indefensos sin saber qué hacer ni cómo combatirlas. 184. ¿Cómo se llaman estos vampiros energéticos de nuestro subconsciente? Se llaman, depresión, tristeza, cólera, odio, ira, envidia, celos, injurias, indignación, irritación, indiferencia, apatía, pereza, negligencia, inercia, displicencia, desinterés, emotividad, sentimentalismo, rivalidad, codicia, ambición, pasión enfermiza, resentimiento, frialdad, descuido, desatino, culpa, calumnia, morosidad, maldad y más. No es en vano que los estamos enumerando, estos son los verdaderos vampiros energéticos internos que los devoran por dentro y que no nos los dejan convertirse en seres de paz, armonía y amor, les quita la felicidad y los mantienen indefensos, porque así de esa manera al tenerlos presos en sus garras,
conquistarán la tierra para reinar eternamente. 185, porque el vampiro es un ser atormentado que busca desesperadamente el amor. Así como nuestras emociones negativas viven en conflicto, en el tormento y sufrimiento, en la angustia y la tristeza, saltando de la emotividad al sentimentalismo, así el vampiro recorre las noches buscando la vida que lo haga sentir. Él desesperadamente quiere amar pero no puede, el amor le está vedado porque si él lo sintiera, su tormento acabaría. Esto sucede con todos ustedes, si se amarían, entonces buscarían las respuestas y si las tendrían entonces el amor transmutaría todo lo negativo, convirtiéndolos en seres de amor. El sentimiento del amor es el único y capaz de acabar con los vampiros emocionales. 186. ¿Quiénes son los vampiros energéticos planetarios? Ya hemos analizado a los vampiros energéticos que viven dentro de ustedes, pero ¿qué sucede con aquellos que no se pueden percibir, aquellos que de alguna manera los vampirizan y drenan sin que se den cuenta de ello? ¿Quiénes son, dónde están y por qué se esconden? Existe en el planeta, vampiros energéticos muy viejos y antiguos, son aquellos que transformaron a los hombres en otros vampiros con sus mordidas mortales y a través del tiempo. Estos vampiros han formado verdaderas colonias y se han enquistado en los gobiernos, en los importantes laboratorios, en el sistema financiero, en las grandes corporaciones, en las instituciones religiosas y más. Ustedes fueron capturados hace mucho tiempo atrás por estos vampiros, ellos crearon problemas para venderles soluciones. No hay necesidad de enumerarlos, sabemos quiénes son y dónde se encuentran, sé que ustedes los irán descubriendo, a través del análisis y del buen sentido. Ustedes son seres de bien, nacen, viven, procrean y desencarnan dentro de un sistema vampiresco que fue creado cuando se enfermaron del deseo-ambición, sistema que algún día los seres despiertos deberán cambiar. Todos ustedes los seres despiertos, los que se han librado de sus garras, deberán ayudar a los otros a despertar, porque cuando los vampiros energéticos planetarios vean que ustedes están unidos y que ya no los temen, entonces habrán ganado la guerra y con ello lograrán la real y auténtica libertad. Vampiros desencarnados. Por último analizaremos a los vampiros emociones negativas desencarnados. Estas energías pensamientos pululan y se encuentran en el ambiente y están alrededor de nosotros. No los pueden ver porque son invisibles a los ojos materiales, pero no a los ojos espirituales. Ellos están al acecho para invadir los pensamientos y constantemente los están tentando para que caigamos en la negatividad de nuestra vida. Cuando la energía pensamiento posee la luz del conocimiento, entendimiento y amor, es imposible que ellos se acerquen a ustedes, la luz que irradian los rechazará, ellos viven en la oscuridad. Si se mantienen fuertes, con pensamientos elevados, ningún vampiro energético de ninguna especie podrá invadirlos o posesionarse de la voluntad. El secreto consiste. Cuando un pensamiento negativo surja en la mente, no lo rechacen, hay que confrontarlo. Inmediatamente deberán conocerlo y clasificarlo para comenzar a entenderlo. Tienen que poner toda la voluntad, empuje y constancia para comprenderlo. Es en este proceso cuando comienza. La verdadera transmutación. Al entender lo que les sucede van a tener la conciencia del trabajo y de lo que costará realizarlo, pero si lo tienen claro y esa labor la harán con amor, tengan la seguridad que todo el esfuerzo culminará con éxito. Nosotros los eramitas tenemos la seguridad que cuando ustedes descubran y sepan que tienen dentro de ustedes sus propios vampiros emociones, planetarios y desencarnados, y cuando descubran también que ustedes están presos a ellos, tomarán la rienda de sus vidas. Solo conociéndolos podrán combatirlos, con el análisis, investigación, observación, conocimiento, entendimiento profundo de sus vidas y por supuesto con el amor,
porque este sentimiento puro y auténtico los ayudará a solidarizarse y podemos decirles con seguridad y conocimiento de causa y efecto que esta es la verdadera curación del planeta y de todos ustedes. Cuando el alma del planeta y la de ustedes se encuentren sanas, fuertes y restablecidas, podrán preparar sus maletas, porque se llevarán toda la sabiduría que han adquirido en este proceso de curación y así estarán listos para hacer el largo viaje que les espera el universo. 187. Nos pueden decir cómo podemos transmutar esos vampiros, emociones negativas enfermas en positivas sanas. Si ellos se encuentran en nuestro subconsciente, ¿cómo los vamos a descubrir? La única forma para transmutar un demonio en ángel es a través del conocimiento, entendimiento y del deseo creador, mejor dicho el amor. No hay necesidad de descubrirlos, ellos afloran y después se vuelven a esconder. Son ustedes que tienen que estar atentos y despiertos. Cuando aflore agárrenlo, estudienlo, analícenlo y transmútenlo como. Muy fácil. El secreto de este trabajo interior se llama, sinónimos y antónimos. Si ustedes los estudian, sabrán cómo vencerlos. Veamos por ejemplo, la envidia. La envidia es sentir tristeza o pesar por el bien ajeno. De acuerdo a esta definición, lo que no le agrada al envidioso no es tanto algún objeto en particular que un tercero pueda tener, sino la felicidad en ese otro. Entendida de esta manera, es posible concluir que la envidia es la madre del resentimiento, una emoción que no busca que a uno le vaya mejor sino que al otro le vaya peor. Esta emoción degenera en celos, rivalidad, codicia, rencor, resentimiento y fricción. Si ustedes saben cuáles son los antónimos de cada emoción negativa y están dispuestos a trabajarla y transmutarla con conocimiento de causa y efecto, realmente lo realizarán. Primero, en el momento que aflore la emoción dañina, ustedes la reconocerán y al hacerlo tendrán la consciencia de su existencia. Segundo, para